Voy a darle lectura y usted me sigue con la vista. Dice así la palabra de Dios. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. En esta tarde, Señor, estamos en un tiempo importante. Vamos a meditar en tu palabra y pedimos tu dirección. Te pido que abras el entendimiento, Señor, de los que atenderán el mensaje, que abra sus corazones a ti, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya y que esta palabra, Señor, sea un mensaje que llegue a tu pueblo en este lugar, Señor. Todo te lo pido, bendito Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Esta primera predicación de este año 2015 es muy importante. Mientras nos preparábamos, mientras Dios nos hablaba en relación a esta primera predicación, este mensaje tiene que ver con la base o la plataforma en la cual vamos a caminar este año 2015, si Dios nos da vida. El tema es integridad y sabiduría. ¿Cuál es el tema, hermanos? Integridad y sabiduría. Sobre estos dos puntos, estas dos vertientes, Dios va a llevarnos como iglesia Elohim este año 2015. Siempre Dios va a mostrarnos en qué dirección debe de ir la iglesia. Cada iglesia es distinta, dependiendo del lugar, dependiendo de las personas, dependiendo de las necesidades. Cada iglesia es distinta por fuera, pero por dentro somos llamados a permanecer en la palabra de Dios. Este tema, mis hermanos, tiene que ver con la sabiduría de Dios y con una vida de integridad de frente a esa sabiduría de Dios. Una vez más, esta predicación tiene que ver con la sabiduría de ¿quién? ¿Está conmigo aquí? ¿Con la sabiduría de quién? De Dios, y con una vida de integridad de frente a esa sabiduría. Dios quiere hablarnos a nosotros acerca de la sabiduría y cómo vamos a responder nosotros frente a esa sabiduría. Y tiene que ver con el carácter. Como cristianos debemos tener discernimiento de los tiempos que estamos viviendo. Pero para poder discernir no solamente es necesario la integridad, también es importante el conocimiento que Dios nos da a través de su palabra. Es muy importante, mis hermanos, el conocimiento, porque nos ayudará a saber cuál es el estado o la condición en donde nos desenvolvemos. El conocimiento es importante para saber cómo se conduce una vida de manera personal. El conocimiento también es importante para saber cómo nos conducimos a nivel familia, a nivel iglesia. Y es muy importante el caminar en integridad, pero también en sabiduría. Es muy importante tener eso presente en esta hora y en el año que Dios nos tiene por delante. Pero es muy importante, mis hermanos, en esta hora el poder entender y reconocer de que la crisis que vive la sociedad hoy en general es resultado de falta de integridad y falta de sabiduría. Falta de sabiduría en cuanto a reconocer, recibir y hacer la voluntad de Dios, porque de Dios viene la sabiduría. ¿Y cómo tenemos que responder a esa sabiduría? Tiene que ser con una vida, con un carácter definido. Si algo está afectando a la sociedad y particularmente a la iglesia del siglo XXI, es la falta de carácter. No hay carácter en la iglesia de hoy. Y cuando me refiero a iglesia, me refiero a individuos, a usted y a mí. Porque cuando no hay carácter, mis hermanos, no hay una manera definida para enfrentar las circunstancias de la vida. Tenemos un pasaje en este primer libro de Crónicas, capítulo 12, que nos habla de David, el rey, el cual estaba todavía como rey Saúl. Y entonces viene una palabra que David le da a los de la tribu de Isaacar,
para saber cómo enfrentar el tiempo que estaba viviendo David. Recordemos que David era perseguido ¿por quién? Por Saúl. David fue perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo. Pero Dios le habló a David que el reino de Israel, que el reino de Judá sería para él, para David. Y en cuanto a Saúl, él tomaría cartas en el asunto. Ese es el contexto. Inicia el versículo diciendo lo siguiente de los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar o de la tribu de Isaacar eran personas que tenían conocimiento en la astrología y sabían discernir en los tiempos. Entonces, cuando viene el mensaje, les dice a 200 de ellos que tuvieran conciencia y que estuvieran presentes y que lograran entender en cuanto a los tiempos. Dice el versículo 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en qué, hermanos. ¿Estamos en la cita? Le pido que tome su Biblia, no se me distraiga, ponga atención, porque si no, entonces distraído Dios no va a hablar. Todos con su Biblia ahí, pongan sus ojos y estén atentos a la palabra de Dios. Primer libro de Crónicas 12:32. ¿Ya lo tiene? La palabra que dice ahí, 200 principales, entendido en los tiempos, esa palabra, entendidos en los tiempos, en la cultura hebrea, tenía que ver con los asuntos públicos, el carácter de la nación y las tendencias de los acontecimientos actuales. Esa frase involucraba todo eso. Los asuntos ¿qué? Públicos y el carácter de la nación. Es decir, cuando Dios habla en este pasaje que David le habla al pueblo, les habla para que sean gente que tengan discernimiento en los asuntos públicos y en el carácter de la nación. Entonces, Dios quiere hablarnos en esta hora, mis hermanos, como iglesia, a que nosotros seamos personas entendidas en los asuntos que estamos viviendo como sociedad, donde Dios nos plantó como iglesia. No podemos pasar por alto por las cosas que está viviendo este municipio de San Bartolo, Morelos. Pero también es importante tener conciencia cuál es el estado, el carácter de la sociedad donde vivimos. Si usted logra ver, hay mucho problema en esta comunidad. Hay problemas de adicciones, hay problemas de valores, hay problemas de autoridad moral. Hoy, desafortunadamente, en San Bartolo, Morelos, un municipio el cual se distingue por personas las cuales no tienen autoridad moral para corregir, para llamar la atención. Eso nos habla de que los valores se han perdido. Cuando una persona pierde autoridad es porque su vida no es congruente con lo que dice ser. Y tiene que ver con la integridad. Esto es muy importante. Dios quiere que estemos atentos y que no descuidemos cuál es el contexto donde estamos ubicados como iglesia. Pero también el carácter. Hoy, en este lugar donde Dios nos tiene, también encontramos una situación difícil. La gente no tiene carácter. Hoy te pueden decir sí y en cuestión de minutos cambian de opinión. Hoy le pueden decir a Dios, voy a serle fiel al Señor, y pasa una semana y ya no vienen. O ya no leen la Biblia, o ya no oran. Cuando una persona es inconstante en diferentes áreas, es porque hay falta de carácter. ¿Falta de qué, hermanos? Carácter. Porque es el carácter el que te define para poder concluir lo que tú inicias. Cuando una persona, cuando viene el esposo y le dice a la esposa, mi amor, te voy a arreglar la cocina, y solamente le derrumba la pared y no concluye el trabajo, eso hace falta de carácter de esa persona. Porque una persona que tiene carácter comienza y termina todo lo que emprende. Cuando una persona, cuando un joven va a la escuela y no concluye una carrera, es por falta de carácter. Hay que revisar qué es lo que propició que esa persona no concluyera algo en su vida. Es muy importante que el carácter esté definido. Y Dios nos tiene a nosotros en este lugar.
Porque la crisis que existe hoy en la sociedad y aquí donde vivimos, tienen como origen una crisis de integridad, una crisis de carácter, una crisis de autoridad. Todo eso, mis hermanos, porque no hay en las vidas definidas su convicción hacia Dios. Quiero darle una definición de lo que es integridad. Integridad, además de la congruencia de lo que se dice con lo que se hace, la palabra en hebreo, tom, T-O-M, significa entereza moral. ¿Qué significa, hermanos? Una persona íntegra es una persona que es entera moralmente. Cuando una persona es entera moralmente, es que con su ejemplo respalda lo que él demanda o lo que él pide. Si un padre tiene integridad, es aquel padre el cual con su ejemplo enseña en su casa, enseña a sus hijos que él es una persona cumplida. No podemos pedir lo que no hemos dado. Cuando alguien no puede dar, cuando alguien no puede pedir lo que no ha dado, se siente rebajado. Entonces Dios nos pide en este año a que seamos personas de una entereza moral. También significa la palabra en hebreo inculpabilidad. Significa honorabilidad. Entonces una persona íntegra es alguien honorable, que su palabra es ley. Una persona que tiene carácter, que no está tambaleando. Ahora sabemos que hay dificultades eventualmente en la vida, pero una persona con carácter se mantiene firme sin que sea influenciado por las circunstancias de la vida. Por eso el versículo que tenemos como base le habla a 200 principales. No eran cualquier personas, eran personas maduras, con integridad y con sabiduría para saber discernir los tiempos que estaban viviendo. 200 principales. Ahora no eran cualquiera, eran entendidos. Y dice el versículo 32 que estas personas que eran entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel, ¿qué, hermanos? Es decir, cuando una persona es entendida, hombre o mujer, entiende las cosas que están por pasar, ellos saben o ellas saben hacia dónde dirigir una vida. Cuando usted no es alguien que entienda la palabra de Dios, usted no sabe hacia dónde va dirigiendo su vida y mucho menos la de su familia. Está caminando alá y se va con incertidumbre, da un paso para acá, otro paso para allá, y eso es muestra de una falta de carácter. ¿Sabe que en este lugar, mis hermanos, tenemos casi 6 años? Y lo que Dios ha puesto en el corazón del pastor es que los que seamos personas con carácter. No sé cuántos sean, pero los que seamos, caminemos con un carácter de Cristo definido en nuestras vidas. Lo que hace falta hoy es eso. Entonces, dice el versículo 32, que sabían lo que Israel debía hacer. Y tiene que ver con el carácter. Las palabras que hablan aquí, hermanos, de integridad, que es entereza moral, inculpabilidad y honorabilidad, hablan de alguien que no solamente dice, sino que también vive lo que dice. La siguiente palabra que tiene que ver con el tema de la predicación es sabiduría. Y aquí es la sabiduría de Dios. La palabra sabiduría que encontramos aquí, mis hermanos, en el hebreo es alam y en el griego sofía, y tiene que ver con la comprensión infinita y perfecta de todo lo que es y lo que pudiera ser de acuerdo a Dios. Entonces, cuando hablamos de una vida de integridad y de sabiduría, hablamos acerca del conocimiento de cómo deben de ser las cosas de acuerdo a Dios. Para poder entonces tener nosotros
la sabiduría, este conocimiento de Dios, tenemos que hacer algo, y es leer la Biblia. Si usted no tiene conocimiento de Dios, usted jamás tendrá sabiduría de Dios. Algo que yo le oro a Dios es de que cada uno de ustedes, cuando venga al templo, traiga una Biblia y la abra. Porque a veces yo estoy aquí hablando y pareciera que como que todos están en otro lado. Mi anhelo y mi oración es que sean ustedes personas serias en las cosas de Dios. Vengas al templo, haga el propósito, si no tiene, de comprarse una Biblia. Porque eso lo define a usted, de quién somos. Josué capítulo 1. Vamos a ver una persona, un ejemplo de alguien con integridad y con sabiduría de Dios. Este pasaje es un pasaje muy importante. Recordemos que Josué fue enseñado ¿por quién? Por Moisés. ¿Cuántos años? 40 años. Y esto nos habla de un principio. Los líderes no se hacen al vapor. Tiene que pasar por un proceso de enseñanza, por un proceso en el cual el que va enseñando de parte de Dios tiene que llevar de la mano a aquel que va a aprender. Porque formar personas con carácter, mis hermanos, lleva un tiempo. Dice el versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor ¿de quién? Fíjese que para poder ser líder, primero hay que aprender a qué. Es un principio, hermano. Usted quiere ser líder en el Señor, tiene que aprender a servir, donde Dios lo tiene. Si no sabemos servir, nunca podremos llegar a alcanzar el lugar de un líder delante de Dios o de un hijo delante de Dios. Servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Fíjese que no le llamó a Moisés el gran líder, el gran hombre de Dios. ¿Cómo le llamó? Siervo. Porque delante de Dios todos somos ¿qué? Siervos. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Ya no está Moisés, ahora viene Dios con Josué para enseñarle lo que tiene que hacer. Y eso es conocimiento. Pero el conocimiento de Dios tiene que ir de la mano con la integridad. Porque si no hay carácter, no vas a poder cumplir lo que Dios te pide en tu vida. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Eso es una promesa de Dios para con Josué. No te dejaré ni te desampararé. ¿Sabe qué es lo que te va a mantener cerca de Dios? El carácter. Por eso Romanos 8, 28 y 29 nos habla que cuando Dios nos habla, nos va formando de acuerdo al carácter o a la imagen de Cristo. El carácter o la palabra carácter en el griego era charácter. Era una máquina que se utilizaba para acuñar las monedas del César. Se ponía el metal en la maquinita, había una palanca y se le jalaba la palanca fuerte para imprimir la imagen del César, y eso se llamaba carácter. Ahora, para poder imprimir o impregnar la imagen del César, había que aplicar ¿qué? Fuerza, para que lo que estaba en el sello se imprimiera en el metal. Y usted veía el sello, y lo que estaba en el sello estaba en el metal, en la moneda.
El carácter tiene que ver con algo que está completamente afianzado en la vida de alguien. Dios trabaja con Josué y le dice, yo estaré contigo como estuve con Moisés. No te voy a dejar y tampoco te voy a desamparar. Eso es conocimiento, sabiduría de Dios. Y luego le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué le está hablando aquí a Josué? Le está hablando que tenga una actitud, que tenga un carácter. ¿Cuántos saben que en la vida cristiana pasa uno por baches que a veces se desanima y ya no quiere continuar? Pasamos por esos baches. Pero Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra. Eso se llama responsabilidad. ¿Qué le dio Dios a Josué, hermanos? Responsabilidad. Pero siempre Dios va a darnos a nosotros responsabilidades. Como padres, como madres, como hijos, como esposos. Todos pertenecemos a una familia. Y somos parte de una familia y tenemos una función dentro de la familia. Y en cada posición que tú te encuentras, tienes una responsabilidad delante de Dios. Y para poder cumplir una responsabilidad, es necesario carácter, integridad y sabiduría de Dios. Si en tu vida no hay carácter, nunca cumplirás responsablemente con tu papel de padre, de madre y de hijos. Y probablemente ahí está el asunto. Quizás te preguntas, ¿por qué me equivoco tanto como padre, como madre? ¿Por qué no me salen bien las cosas? Porque no tienes carácter. No tienes integridad y no tienes sabiduría de Dios. Por eso eres tan inestable. Ahora déjame decirte que todo se reproduce. Y si tú eres así, vas a reproducir en tus hijos o en tus hijas, hijos e hijas con falta de carácter. Y mañana cuando tú tengas 60, 70 años, vas a ver a tus hijos y a tus hijas igual o peor que tú. Por eso, hermanos, es importante el carácter. Y para alcanzar el carácter se requiere disciplina y constancia. ¿Qué se requiere, hermanos? Disciplina y constancia. Y eso a nadie le gusta, porque incluye el orden. Versículo 7, que es el punto. Solamente esfuérzate y sé valiente. Eso habla de un requisito en la vida de Josué. Un requisito, esforzarse y ser valiente. Porque tiene que ver, hermanos, con la tarea que se le va a encomendar. Cuando Dios te da a ti la tarea de ser padre, de ser madre, se requiere, hermanos, tener una actitud. Porque se nos encomienda una tarea. Educar y formar unos hijos. Los hijos que tienes tú no son tuyos. Dios te los presta por 10, 15 o 20 años. Y después van a volar. Pero es tu responsabilidad como padre y como madre ser íntegro y ser sabio, con carácter, para darle enseñanza a esos hijos que están contigo por un tiempo. A veces vivimos como que los hijos son nuestros toda una vida. No, tenemos que tener cuidado. Dice el versículo 7, esfuérzate y sé muy valiente. Ponga atención lo que sigue a continuación. Para cuidar de hacer conforme a qué, hermanos. Y esto dice conforme a toda la ley. Ahí habla de su palabra. Y esa frase, mis hermanos, tiene que ver con que Josué es preparado para comenzar en un terreno que se llama obediencia. Porque debe de haber carácter para obedecer. En el carácter debe de haber una actitud de obediencia a lo que Dios te pide, de que seas responsable. Si en tu vida no hay obediencia, entonces hay falta de carácter. Porque Dios le pide algo a Josué,
para cuidar. ¿De qué, hermanos? De hacer. No conforme tú piensas, Josué. No como tú te crees tan inteligente, Josué. No, es conforme a lo que está escrito en la palabra que yo te doy. Lo que hace a una persona, a un cristiano distinto, es cuando es un cristiano con carácter. Que sabe que Dios va a crear en él una persona, un hombre, una mujer definido, guardando la palabra de Dios. Deuteronomio, capítulo 5, versículo 30. Y dejo un apartado ahí en Josué. Dios le está hablando a Josué que tenga cuidado de guardar todo lo que está conforme a la ley. Y tiene que ver con la obediencia del líder. Con la obediencia que debe tener el líder con la palabra de Dios. Antes de que leamos Deuteronomio 5:30 en adelante, déjame decirte a ti, papá, mamá, póngame atención acá. Si usted no es una persona que sabe obedecer, no espere que sus hijos sean obedientes con usted. A veces le dice ella a él, mi amor, arréglame este foco. Y dice él, mi vida, ahorita voy. ¿Ha escuchado usted gente así? Y ese ahorita pasan 5 o 10 minutos, hasta 1 hora. Ya te dije que ahorita. Y el hijo solamente está viendo y observando. Mañana cuando él va con el hijo y le dice, hijo, tráeme esto, ¿sabe qué va a decir el hijo? Ahorita. Porque tú se lo enseñaste. No demandes obediencia cuando tú no lo obedeces a Dios. Mamá o papá. Deuteronomio 5:30. Ve y diles, ¿a quién? Al pueblo. Volveos a vuestras tiendas. Y tú, quédate conmigo, aquí conmigo. Y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que ¿qué? Le está hablando Dios a Moisés, al gran siervo Moisés. Le dice, manda al pueblo allá y ven conmigo, Moisés, yo te voy a enseñar. ¿Sabe qué es exactamente lo que Dios hace con los papás? Te llama a ti y te dice, ven para acá, Juanito. Te voy a enseñar cómo vas a educar a tus hijos. Y eso implica obediencia. Pero a veces dice Pepito, Señor, estoy muy cansado. ¿Cómo que ir a leer tus palabras son las 10 de la noche? Hoy trabajé mucho tiempo. ¿Cómo quieres entonces sabiduría para educar a tus hijos si no tienes tiempo para con Dios? Le dice a Moisés, tú quédate aquí conmigo. Es una orden. ¿Sí logra verlo? Es una orden de Dios para Moisés. Y te voy a decir todos los mandamientos y estatutos. ¿Cuántos? Todos. Porque Dios es todo o es nada. Y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora. ¿Por qué? Es decir, tú escuchas para que obedezcas y luego se lo comuniques al pueblo para que también haga lo mismo que obedecer. ¿Sí logra ver? Es la encomienda con Josué. Concluye el versículo 3. A fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que les doy por posesión. Mirad, el 32. O pon atención. Pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿Cómo se tienen que hacer las cosas, hermano, hermana? No como te parezcan. Ay, Señor, tengo que hacerlo así. Qué pereza. Muchos así hablan con Dios. No es para tanto, Dios. ¿Para qué te pones así? Las cosas se hacen como Dios manda. ¿Y dónde está eso, hermano? Aquí. En la palabra. Aquí está cómo tenemos que hacer las cosas en el hogar, en el trabajo y donde Dios nos tiene. No os apartéis a diestra ni a siniestra.
Es decir, habla de, ¿qué, hermanos? De un balance. Aquí hay hermanos que trabajan en la construcción. Y para echar una pared se requiere echar plomo. ¿Cierto, no, hermano Enrique? Si la pared no tiene plomo, se cae. Si una vida no tiene un balance, también se cae. Y el balance está en la palabra de Dios. Nunca van a ser buenos los extremos. Ni el libertinaje, ni el legalismo. Un balance. Y para eso se requiere la palabra de Dios. 33. Andad. ¿En cuánto? En todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Y hay un resultado. Para que viváis, ¿y qué más? Y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Qué linda promesa. Si usted la quiere, si usted la desea en su vida, tiene que hacer algo. Una vida balanceada, haciendo la voluntad de Dios. Si tú deseas que este año 2015 te vaya bien, solamente va a ser cerca de Dios, con una vida de integridad y de sabiduría. No hay más. ¿Sabe que a veces me encuentro a muchas personas que cuando tienen un problema muy grande se acercan a Dios? Eso es natural. Pero déjeme decirle que para que tú no tengas problemas es necesario una disciplina delante de Dios. Porque a veces nos lleva años echar a perder las cosas y luego queremos que en un segundo cambien las cosas. Dios lo puede hacer, pero sería infructuoso en tu vida. Por eso, ahora que Dios te habla, comienza a corregir. Comienza a vivir una vida de integridad delante de la sabiduría de Dios. Si tú lo deseas. Ahora, esta palabra no es para convencerte de que con Dios las cosas están mejor. No, es para hacerte responsable de cómo tienes que conducir tu vida. Una vida de integridad y sabiduría delante de Dios es una vida de carácter, mis hermanos. Vamos a concluir en una cita que está en Colosenses 2:8. Es muy amplio este tema y espero en Dios que nos dé la oportunidad de este año 2015 el poderlo estudiar a profundidad. Solo quiero dejarles una cita que está en Colosenses 2:8. Y tiene que ver con tener cuidado en lo que vendrá este año 2015. El apóstol Pablo les escribe esto a los hermanos en Colosa y les dice, mirad, o pongan atención, que nadie nos, ¿qué, hermanos? ¿Sabe qué es lo que predomina? O lo que predominó el pasado año 2014 y lo que va a predominar este año 2015 es el engaño en los cristianos. Muchos van a ser engañados. Y son engañados los que no estudian la palabra, los que no la escudriñan. A muchos los han estafado, los han robado, porque no son hombres y mujeres que estudian la Biblia. Viene el consejo, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué, hermanos? De filosofías. Son pensamientos, ideas de personas. Tenga cuidado. Y huecas sutilezas. ¿Según qué, hermanos? Y fíjese que una filosofía es según la tradición de ¿quién es? Del hombre. De acuerdo al contexto de cualquier persona. La palabra advierte, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tengamos mucho cuidado este año 2015. Vendrán retos, vendrán desafíos, pero si su vida está dentro del parámetro o la plataforma de integridad y sabiduría, su vida y mi vida estarán seguras en Cristo. Voy a invitarle que se ponga de pie y vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta noche. Incline su rostro. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, por la palabra que nos has dado. Pedimos esta hora, Señor, que tú nos
ayudes. Necesitamos, Padre, que el carácter de Cristo sea en nosotros un testimonio de que tú vives en nuestros corazones. Te pido por esta congregación, Elohim, que, Señor, tú puedas trabajar en el carácter de cada uno. Quizás muchos han pasado los años y se han dado cuenta que se han ido equivocando, y que hoy tú les hablas a corregir y a rectificar en esa vida en la cual hace falta carácter, integridad y sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender tu palabra. No solamente entenderla, sino ponerla por obra. Señor, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse.